De Michel Foucault, Esto no es una pipa, ensayo sobre Magritte. Prefacio. Tanto para el anónimo autor de la Santa Biblia como para el ensayista de Esto no es una pipa, en el inicio era el caos, o tal vez había dos: el caos de lo diferente, donde cada cosa es diferente a la otra, y el caos de lo igual, donde cada cosa es igual a cualquier otra. Ambos son refractarios a esa idea de orden, que solo puede existir en la línea fronteriza entre la diferencia y la similitud, allí donde todo es igual o donde todo es dispar. No es posible imponer las categorías de conocimiento, y por tanto, orden. El autor de la Biblia subdivide la creación según un código binario: luz, tinieblas, mundo, cielo, tierra, mar, sol, luna, animales que nadan, animales que vuelan, y así sucesivamente. Michel Foucault subdivide la creación según las categorías de las cosas y de las palabras, cuya partición es necesaria para que el mundo sea comprensible, a través de todo lo que se manifiesta en la doble articulación de un hecho y del relato de un hecho. Para poseer el concepto de orden, hay que poseer el concepto de diferencia y similitud, entre cosa y cosa, o entre palabra y palabra. La historia del mundo también es la historia de même, es decir, la historia de la mismidad. La cosa hombre se convierte en hombre solo cuando descubre que se opone a otra cosa, es decir, a lo inhumano, cuando el hombre descubre que es lo mismo que otro hombre. Esa mismidad no es la mismidad estática del caos, de lo igual, que gira eternamente en la propia indiferencia, sino la mismicidad dinámica del mundo, donde lo semejante y lo diverso se enfrentan, se oponen, se golpean. La historia de la mismidad ya no es un autista rebote de espejos, sino un remo lineal de imágenes. En esta historia cósmica y humana existen fracturas, intervalos, momentos de crisis. Por ejemplo, la fractura entre el mundo como escritura divina, el mundo visible como expresión interpretable de la propia esencia, y la escritura como transcripción del mundo. Esta es la gran crisis del post-renacimiento que Foucault ha analizado en su libro principal, Las palabras y las cosas. En el momento concreto denunciado por Foucault, las palabras y las cosas interrumpen su antigua y arcana correspondencia. Desde entonces, las cosas han tenido que tomarse trabajo para correr tras la alienidad de las cosas. La retícula de similitudes que sustentaba la armonía del mundo y la concordia de la lengua del mundo se ha roto. Entre el hombre y la estrella que regula su destino ya no existe la similitud esencial que aseguraba la colaboración entre el macrocosmos y el microcosmos, el modo en el que uno reflejaba especularmente el otro. Hasta el mismo concepto de similitud escapa del dominio del conocimiento. De entonces en adelante tendremos semejanza. El hombre puede tener una cara porcina, parecerse por tanto a un cerdo. No similitud. El hombre de cara porcina no tiene que compartir la porcinidad del puerco. El lenguaje, en el arte, en la literatura, se empobrece en un esfuerzo mimético de contar el milagro de la semejanza, ya no convalidado por la necesidad de la similitud. Es decir, de qué manera el hombre de la nariz corta, de las fosas nasales dilatadas, de los ojos menudos y próximos y de las mandíbulas prominentes puede tener un rostro que semeja el de un cerdo. Es la estética del como si. El hombre es como si fuese un cerdo, en contra de la documentación anatómica, bípedo, cuadrúpedo, la clasificación zoológica, Homo, sus, los hábitos gastronómicos, el hombre no come bellotas, y las convenciones lingüísticas. El sonido de la voz humana difiere del gruñido. La semejanza entre hombre y cerdo intenta inútilmente recuperar el eco de antiguas metamorfosis, de significantes similitudes, de fatales superposiciones. Lo diverso es ahora menos problemático que lo semejante. Dos personajes aparecen en esta nostálgica búsqueda de la similitud perdida: el loco y el poeta. El primero tiene una función cultural indispensable en la experiencia occidental, como el hombre de las semejanzas salvajes, alienado de un sueño analógico. El loco sigue creyendo en los cortocircuitos de la intuición. El segundo, en cambio, el poeta, más allá de las diferencias nombradas, citadas y cotidianamente previstas, recupera los fugaces parentescos de las cosas, sus similitudes dispersas. En él, la soberanía de lo mismo, tan difícil de enunciar, borra en su lenguaje la distinción de los signos.
En esta perspectiva, Magritte se convierte para Foucault en el poeta por excelencia, el cazador de similitudes perdidas, pariente cercano del loco que escucha inescuchado el ruido analógico de las cosas. Magritte persigue su sueño de significado trascendental, más allá de las antiguas divisiones entre signo e imagen, entre la palabra e ícono, entre discurso y pintura, entre locura y visión, en un mundo cultural dominado por el dogma de la arbitrariedad del signo. ¿Qué otra ley está tan profundamente arraigada en nuestra psique? Un signo es un signo porque es arbitrario. Magritte explora frenéticamente toda la gama de la arbitrariedad, de la imagen, de la nominación, de la semejanza, de la titulación. Como justamente observa Susie Gablik en su famosa monografía, la pintura de Magritte se asemeja a la investigación de Wittgenstein sobre el hechizo que el lenguaje opera sobre nuestra inteligencia. El lenguaje impone una dictadura sobre su consumidor. Decide lo que los parlantes deben, pueden y quieren decir. En cierto modo, la rebelión de Magritte es más epistemológica que pictórica. Pero más adelante veremos, a lo largo de esta introducción, los límites de dicha interpretación. Su furia va dirigida contra la sintaxis de los conceptos más que contra la sintaxis de las formas. Sin embargo, paralelamente a esto, Magritte intenta redimirse de la confrontación discreta entre cosa y cosa, entre lo que es una pipa y la imagen de una pipa. Uno de los principios básicos de la pintura occidental, según Foucault, es la equivalencia entre el hecho de la semejanza y la afirmación de un vínculo representativo. Esto fue puesto en crisis por primera vez por Kandinsky, y Magritte, el menos abstracto de los grandes pintores modernos, prosigue su camino. Su pintura, sigue diciendo Foucault, está en el polo opuesto a la trompe-l'œil. Magritte afirma que sus cuadros eran trompe-l'spirit. O bien, añadiría yo, es un trompe-l'œil que manifiesta ser un trompe-l'œil. Por consiguiente, una contradicción interminis. Su mujer, o su pipa, o su caballero con hongo, son así de manera impecable para poderse desvincular con mayor estruendo de sus responsabilidades figurativas. La pipa no es una pipa. La mujer tiene una cola de pez. El caballero fluctúa por el aire sobre los tejados de Bruselas. Si Magritte no hubiera existido nunca, Foucault habría tenido que inventarlo para justificar su teoría. Y no está claro que no lo haya hecho. Foucault, el gran negador del culto de la personalidad en la cultura, insiste sobre el condicionamiento cultural, o si se prefiere, epistemológico, del momento o del acto de la creación. También él necesita su héroe, el loco o el poeta, que asegure, con la extravagancia de su carrera, la continuidad y la permanencia de determinados signos culturales más allá de las coupures que caracterizan el camino del pensamiento humano. Magritte es uno de estos héroes. Foucault intenta colocarlo a lo largo de una travesía subversiva que va de Kandinsky a Andy Warhol de la Campbell Soup. Pero estos compañeros de viaje no siempre le convienen. Magritte es un cazador nocturno de relaciones difuntas, activo en un mundo de encuentros aparentemente fortuitos. Entre un paraguas y una máquina de coser, sobre la mesa de quirófano, en el texto de Lautréamont, entre un paraguas y un vaso lleno de agua, en el cuadro de Magritte, Les Vacances de Hegel. También esto, y no solo el toque puntilloso de su pincelada, y en el estilo tradicional de su pseudo-realismo mimético, Magritte es, para Foucault, y tal vez también para nosotros, un revolucionario reaccionario. En esta perspectiva, es importante mantener una rigurosa mala fe, una técnica de severa incomprensión. Magritte odia la contemplación. El cuadro perfecto no permite la contemplación, sentimiento trivial y desprovisto de interés. Y pide una participación intelectual en sus cuadros, que son instrumentos para pensar, metamorfosis de ideas en imágenes, modos inusuales de hacer vivir el pensamiento, intentos de inducción de conocimiento metafísico, a la manera como Salvador Dalí quería inducir la paranoia. Pero todo esto ignora el malentendido, que es esencial en la operación Magritte. Es importante para el espectador no saber lo que el pintor pretendía, y tal vez el propio pintor debe permanecer parcialmente en la ignorancia, no solo de sus intenciones, sino incluso de sus intuiciones. En el fondo, Magritte es un romántico que cree en el ensamblamiento inspirado del paraguas y de un vaso de agua. Sus comentarios sobre Les Vacances de Hegel en una carta dirigida a Susie Gablik son de una ingenuidad desconcertante, y no en el simple vaso de agua misterificado por la voluntad del artista o por el asombro del espectador. Todos los seres son misteriosos,
escribe en otro lugar Magritte, y de este modo niega el misterio, porque allí donde todo es misterio, nada es misterio. Magritte, por suerte suya y también nuestra, no siempre sabe lo que hace, rara vez entiende lo que pinta, y ahí reside su fuerza. La reciente publicación de sus escritos ha sido instructiva en este sentido. Foucault juega hábilmente con el concepto de incomprensión y aprovecha el error de la pipa no pipa como un equívoco provisional, un mal écrit, un mal escrito, de la misma manera que se dice un mal entendido. Pero más importante acaso que el malentendido o la malescritura es la mal lectura. La lectura equivocada, la única que puede dar vida a estos cuadros ambiguos. El crítico norteamericano Harold Bloom ha titulado A Map of Misreading, un mapa de mal lecturas, uno de sus grandes libros de teología literaria. Las distorsiones óptico-conceptuales operadas sobre la literatura del pasado son para Bloom la señal manifiesta del progreso, o por lo menos de la continuidad de las humanidades literaires. Nosotros leemos porque mal leemos, porque no sabemos ni queremos leer. Nos dejamos convencer por nuestra voluntad de no entender lo que nos resulta ajeno y cambiamos escandalosamente las cartas de los viejos textos para poder leer en ellos lo que nos interesa. Igual ocurre con nosotros, espectadores del espectáculo Magritte, que es todo un mapa de mal lectura, un circuito de equívocos, un relay de intenciones y de soluciones perversas. Nadie puede orientarse en el planeta Magritte. En el mejor de los casos se podrá encontrar un duplicado, una copia en papel carbón de nuestra desorientación. La pintura de Magritte funciona como engaño evidente, más allá de las intenciones en ocasiones pedestremente revolucionarias del artista, que descubría simultáneamente un mundo de subversiones conceptuales verbalmente limitado e icónicamente vastísimo. El terrible juego de Le Viol, donde un rostro de mujer es puntualmente reproducido sobre un cuerpo de mujer en acoplamientos prohibidos de nariz con ombligo, ojos con senos, boca con vulva, en turbia confusión de mirada y caricia, barba y pelo, beso y fegiato, se produce sobre todo en la tela. Si el cuadro se traduce en palabras, al margen del encanto o de la angustia de aquellos pezones pupilas, todo se queda en una broma vulgar, en un trompeur spirit de prestidigitador. Esto sucede también en los cuadros llamados logoicónicos, y en especial en la serie de las pipas negadas. Antipode, la transición de imágenes, los dibujos. Demos la palabra a Magritte. ¿Quién podría fumar la pipa de uno de mis cuadros? Nadie. Por consiguiente, no es una pipa. ¿Nada más? Pero si esto lo entiende hasta un niño de pecho enfrentado a la engañosa duplicidad de las cosas y de las imágenes, el niño se dejará morder riendo por un cocodrilo de felpa, pero será mucho más prudente, cuando no francamente temeroso, ante un cocodrilo del zoo. Es mucho más interesante la aproximación de Foucault. Ahora bien, lo que constituye la extrañeza de esta figura no es la contradicción entre la imagen y el texto, por el simple motivo que solo podría haber contradicción entre dos enunciados, o dentro de un único e idéntico enunciado. Este enunciado es perfectamente verdadero porque es muy evidente que el dibujo que representa una pipa no es una pipa. En tal caso, nunca podrá haber una contradicción, si no es en oposición a las convenciones culturales respecto a la identidad. Si yo digo, yo soy Cleopatra, reina de Egipto, esta afirmación, desmentida por mis plumas masculinas, por el hecho de que mi nariz no es recta y no ha cambiado en el curso de la historia, solo es una contradicción y no se aceptan las convenciones de la metempsicosis, notoriamente transexuales y transtemporales, según las cuales el espíritu de Cleopatra podría perfectamente haber transmigrado a mi cuerpo. A lo largo de su ensayo, Foucault juega brillantemente con el relativismo del principio de no contradicción y permite a las imágenes de Magritte caer en la piège, en la trampa de la doble grafía, en perpetuo antagonismo entre palabra e imagen. Según Foucault, la revolución de Klee pone en crisis la reparación entre representación visual y referencia lingüística. Este movimiento no afecta a Magritte, que superpone a sus objetos o a sus nubes haciendo las veces de objetos, palabras precisas con funciones antagonistas, no colaboradoras. En otro lugar, por ejemplo, en algunas manifestaciones de la poesía visual o concreta, encontraremos la reconciliación de la doble grafía. Pienso especialmente
el de Our Park Girl de Ian Hamilton Finlay, donde las letras de la frase Our Park Girl forman un perfil de un fruto, una pera, aprovechando la homofonesis entre pear, chica, our pear y pear, pera. En Magritte, las palabras y las cosas siguen desentrañándose entre sí, prisioneras de una trampa conceptual que las obliga a enfrentarse en la doble convención simbólica de la letra y de la imagen. Foucault es el cronista, a veces desencantado, pero con más frecuencia sorprendido y preocupado de este desentrañamiento.